La suerte. Mi aventura comienza cuando el plan de visitar la ciudad castellano-leonesa de Zamora falla al último momento y como alternativa reservo un hotel en Cáceres, Extremadura. El lugar está en la Plaza Mayor y tiene una vista magnífica que me permitirá tomar fotos de la ciudad medieval. Me siento con mi hermano y su pareja en un restaurante para almorzar y en cuestión de segundos comenzamos los tres a estornudar. No nos hace falta buscar mucho para ver que muy cerca de nosotros una persona está limpiando con una gran cantidad de químicos. A la costumbre obsesiva de usar gran cantidad de detergente de forma innecesaria la llamo la fiebre higiénica. Esta fiebre, que está de moda en todo el mundo, consiste en ver quién contamina más la tierra echándole detergentes y lejía. Nos vamos a otro sitio, pero la fiebre higiénica nos persigue. Nos sentamos en la terraza de un bar y el camarero, para agradarnos, limpia la mesa usando un trapo chorreando de detergente que deja un fuerte olor a lejía. Como no queremos degustar el delicioso jamón de pata negra extremeño con sabor a lejía, nos levantamos y nos vamos a otro restaurante. A estas alturas podrías pensar que este texto estuviera dedicado a poner quejas de los restaurantes de Cáceres. Nada más lejos de la realidad. Cáceres es un lugar estupendo para comer que tienes que visitar. Si sigues leyendo comprenderás por qué un día malo lo tiene cualquiera. En el restaurante siguiente un camarero nos dice que tenemos que esperar. Afortunadamente en la plaza quedan unos cuantos árboles y evitamos meternos debajo de esas infernales sombrillas que tienen algunos bares en las cuales te cueces como si estuvieras en el infierno. Las multinacionales de pócimas y brebajes están cambiando los árboles de las ciudades españolas por sombrillas de plástico. Las sombrillas son estupendas para sus intereses porque cuando se calienta el plástico provocan un efecto invernadero que hace que la gente tenga que beber mucho más y encima las usan para poder llenar las ciudades con su publicidad. Así también se ahorra a la gente limpiar las hojas de los árboles que hoy, lamentablemente para nuestra sociedad, son basura. A la sombra del árbol damos las gracias a Dios de que los demonios que andan sueltos con las motosierras por España no han llegado todavía a esta plaza. La suerte parece empeñada en ponernos a dieta, y después de una hora esperando, el camarero le da la mesa a un grupo de personas que acaba de llegar. Pensará que ya hemos llegado al límite de nuestra paciencia y estamos insultando al camarero o amargándonos la vida. Si lo piensas bien, ¿qué ganaríamos enfadándonos con el camarero? ¿Merece la pena amargarse la vida por un detalle tan insignificante? ¿Habrá algo detrás de la mala suerte? En lugar de enojarnos y protestar, como haría una persona normal, cambiamos nuestros planes y decidimos disfrutar visitando la impresionante ciudad de Cáceres, dejando el hambre para la cena. Tras un paseo por la ciudad medieval, llegamos a la iglesia de Santa María la Mayor, donde unas personas decoran un paso con la imagen de la Virgen de los Dolores. Saco la cámara y cuando intento tomar una imagen aparece un fotógrafo que me tapa. Creyendo que es casualidad me voy para la izquierda, pero él se va para la izquierda. Y me voy para la derecha, y él se va para la derecha. Este fotógrafo está evitando que tome fotos. A pesar de estar en lugar sagrado, Dios me perdone, decido jugar con el fotógrafo a llevarlo de un lado para el otro. Y así me voy para la izquierda y él se va para la izquierda. Y me voy para la derecha y él se va para la derecha. Este juego trae a mi mente un texto del Tao Te Ching del sabio chino Lao Tse que dice: ¿cómo se convierte el mar en el rey de todos los ríos? Porque está más abajo de ellos. Por ello es el rey de todos los ríos. En consecuencia, el sabio gobierna a la gente rebajándose en su discurso. La dirige poniéndose detrás. Así pues, cuando el sabio está sobre la gente, ésta no siente su peso, y cuando está al frente nadie se siente herido. Por lo tanto, todo el mundo está contento de facilitar su progreso sin cansarse de él. Como no lucha contra nadie, nadie puede luchar jamás contra él. El fotógrafo quiere a la Virgen para él solo. Así que decido cambiar de tercio sacando la grabadora para hacer algunas entrevistas. Pregunto a un señor que entra con un ramo de flores que si puedo entrevistarlo, y me dice que él no tiene mucho que contar, que debería preguntar a Alonso el del Cristo Negro. Nada más terminar estas palabras, mira hacia la entrada de la iglesia y me dice: «Mire qué bueno, señor, ha tenido usted suerte».
Por ahí viene Alonso, el del Cristo Negro. Él es a quien usted tiene que entrevistar. En ese momento comprendo por qué hacía tanto calor en la Plaza Mayor, y por qué el camarero echó tanta lejía en la mesa del bar de tapa, y por qué el restaurante nos dejó sin mesa, y por qué el fotógrafo no me dejaba tomar fotos. Sin todas esas coincidencias, sin la intervención de esa fuerza que los ateos llaman suerte o casualidad, yo no estaría ahora en este lugar y en el momento justo para descubrir la fascinante historia del Cristo Negro de Santa María. La casualidad. Durante la entrevista, Alonso Corrales Gaitán, mayordomo de la cofradía del Cristo Negro, nos cuenta una historia fascinante sobre este Cristo que trajeron los templarios a Cáceres en su ida de Europa en el siglo XIV. Nuestro plan de este viaje era irnos al Parque Natural Monfragüe y visitar el monasterio de la Virgen de Guadalupe, pero estas visitas deberán esperar. Escuchando la fascinante historia del Cristo Negro, comprendo que la casualidad me está brindando una oportunidad que tengo que aprovechar. En la entrevista me olvido preguntar a Alonso Corrales Gaitán algunos detalles importantes y decidimos buscarlo al día siguiente. Lo único que sabemos es que trabaja en una oficina en la parte antigua de la ciudad y vamos a buscar de oficina en oficina a ver si lo encontramos. La casualidad quiere que cuando vamos a llamar a la primera puerta llega una persona en una moto pequeña, se quita el casco y resulta que es Alonso. Casualmente estábamos a punto de llamar en la oficina donde trabaja. Al día siguiente, siguiendo sus recomendaciones, llegamos a la iglesia mucho tiempo antes de que comience la procesión para fotografiar la salida del Cristo Negro. Después de una hora esperando, con la plaza llena de gente, un policía local se acerca y nos dice que tenemos que salir de la zona de los fotógrafos y ponernos detrás con el resto de la gente. Le comento que tenemos el permiso de la hermandad y le muestro mi credencial de periodista. Sin embargo, al policía no le interesan mis explicaciones. Poniendo una sonrisa sarcástica me dice que me salga o que me sacará por la fuerza si es necesario. Yo le digo que no me salgo y se va a buscar a sus compañeros. En lugar de una lógica preocupación yo siento una extraña tranquilidad. Sé que no va a pasar nada y le digo a mi hermano que no se preocupe, que no nos sacarán. Sé que tantas coincidencias no pueden ser casualidad. Un segundo antes de que lleguen los policías se produce un milagro y llega Antonio Corrales Gaitán, el hermano de Alonso, al cual entrevistamos también sobre la historia del Cristo Negro. Nos ha reconocido y se ha acercado a preguntarnos si necesitamos algo. Yo respiro profundamente y sonrío, porque acabo de comprender que el Jueves Santo, en la procesión del Cristo Negro, la casualidad y no la policía es la única autoridad. A continuación, te invito a ver el audiovisual sobre el Cristo Negro de Santa María de Cáceres. La imagen es una imagen del siglo XIV, de autor anónimo, es negra, es de color oscuro, como vírgenes que existen en España especialmente, y este Cristo históricamente se le ha un poco relacionado con la huida de los templarios de Europa que huyen por Cáceres, por Extremadura concretamente, a Portugal. Entonces este Cristo queda aquí en el siglo XIV y a partir de ahí se funda una cofradía el 3 de mayo de 1490 y ahí se inicia una cofradía, digamos, devocional. Luego ya con el paso del tiempo se va haciendo una cofradía penitencial hasta llegar, está 2 siglos prácticamente sin actividad pública, hasta que en el año 85 la rescatamos un grupo de amigos aquí en Cáceres y empezamos a darle pues una finalidad más medieval y caritativa como está ahora mismo institucionada y en Semana Santa. La particularidad es que desde el siglo XVI participan mujeres activamente en contra de lo que hay hoy en nuestras hermandades de Europa o incluso de España. En el siglo XVI están participando mujeres directamente cargando con la imagen. Aquí sabéis que cargamos a hombros y entonces la mujer participa. Con la curiosidad también que la mujer en aquella época, al entrar en la hermandad, tenía que pagar el doble que el hombre, que el varón como tal.
Ayudaban mucho a la gente que no tenía medios, a los menesterosos, pero ayudaban a los necesitados, a los que eran ajusticiados, no tenían dónde caerse muerto, como realmente se decía en la lengua castellana. Entonces ellos, los hermanos, los enterraban, los hermanos del Cristo Negro. De ahí su aspecto. Si se puede ver en la calle cómo procesionan cada Semana Santa, vamos vestidos de negro, de benedictinos, con capucha exagerada para que no se nos vea el rostro. Y entonces quizás ese aspecto un poco tétrico, si queremos, por la oscuridad del hábito y las características, eran hermanos que eran, digamos, prácticamente hermanos enterradores. Entonces se les requerían, iban a los cementerios y los enterraban ellos con sus medios. En el año 85 descubro la historia esta apasionante de esta hermandad. La recuperamos, le damos un carácter ya más de Semana Santa, más penitencial. Ahora sí, nosotros salimos en Semana Santa, pero seguimos con nuestro carácter caritativo. Lo fundamental de la cofradía es el aspecto que no se ve, es decir, la procesión muy bien, muy bonita, pero nosotros durante todo el año hacemos obras de caridad con los hermanos de la Cruz Blanca, con las hermanas Jerónimas. Nosotros hemos hecho campañas de sangre, de plasma, también hemos estado dando plasma. Cuando ha habido alguien que lo ha necesitado, eso lo hemos hecho, todo de carácter anónimo, o sea, nosotros simplemente lo hablamos con el prelado y no sale nada en los medios de comunicación y a partir de ahí la hermandad sigue trabajando como tal. Los villanos, de mi diario de un observador. Ha pasado un año desde nuestra aventura con el Cristo Negro de Cáceres y de nuevo la casualidad nos lleva a Extremadura. Estamos en la plaza de Trujillo, esperando al cronista oficial de Trujillo, José Antonio Ramos Rubio, quien además de ser una persona genial, tiene un excelente sentido del humor. Llegamos a la capilla de la iglesia de San Martín, donde nuestro cronista nos muestra una imagen del Cristo de la Salud. A los pies del crucificado nos cuenta sobre una disputa que hubo hace muchos años entre vecinos de la villa medieval, los villanos, y comerciantes que vivían en la parte nueva, los burgueses. La costumbre decía que el Viernes Santo solo se podía sacar a un crucificado en procesión, y por esto los villanos querían sacar a su Cristo del Perdón y los burgueses al Cristo de la Salud. El asunto se solucionó primero permitiendo que cada grupo sacara a su Cristo por su vecindad, y al final, con el paso de los años, los villanos triunfaron sobre los burgueses. Hoy el Cristo del Perdón es el único que procesiona por las calles de la ciudad. Pero los villanos de Trujillo, además de ser habitantes de la villa, tienen algo muy especial. Son los descendientes de una parte importante de los conquistadores de América. En décadas de investigación, José Antonio Ramos Rubio ha llegado a encontrar más de 1.500 colonizadores del continente americano que salieron de este pueblo extremeño. Nos cuenta que cuando la gente escribe libros siempre habla de Pizarro, de Francisco de Orellana, el que descubrió el Amazonas, de Francisco de las Casas o Juan Pizarro Orellana, pero no hablan de la gran cantidad de pintores o arquitectos como Francisco Becerra, por ejemplo, o Diego de Nodera, que hizo la Catedral de Cusco, de Puebla, de Los Ángeles, en México, y de Quito, en Ecuador. Estos, después de hacer los palacios aquí, se marcharon a América. ¿Por qué se fue Francisco Pizarro a América? No podemos decir que había mucha pobreza aquí en Trujillo. Los principales conquistadores como Pizarro, Hernán Cortés, Orellana, se marcharon porque aquí había terminado la Reconquista en 1492 con la toma de Granada y ellos eran hombres de guerra, hombres que estaban acostumbrados a luchar, a pelear. Los jóvenes conquistadores llegaban a los mercados que se celebraban en Trujillo, Cáceres, Plasencia o Zafra y escuchaban historias que decían que allí en América había mucha riqueza, mucho oro. Esto lo hablaban en los mercados entre ellos. Las especias que traían, la tila, la manzanilla. Ellos escuchaban esto y decían, pues mira, en vez de estar aquí en Trujillo vagabundeando, pues me voy a América. Dicho de otra forma, se fueron porque se aburrían de su ociosidad. El mercado y la feria hicieron el boca a boca
para que ellos se marcharan de aquí a América. Imagina, por ejemplo, que eres Francisco de Orellana, un muchacho que llega al mercado y en un puesto ve un paño de lino o una especie que no ha visto en su vida como la patata o el tomate y pregunta: «Oye, ¿y esto qué es? ¿Cuál es esta fruta?». Y el vendedor le responde: «Pues esta la he traído de América». «¿Y dónde está eso?», vuelve a preguntar, y el otro le responde: «Pues América está en tal sitio, y tal y tal». Y entonces el joven se va a su casa y empieza a darle vueltas a la cabeza y empieza a decir: «¿Qué hago yo aquí en Trujillo dando vueltas por estas calles de la villa? Pues me voy a América». Y se montaba en el primer barco y se iba para América. La conquista. Necesito comprar pilas nuevas para la grabadora y voy pensando en qué absurdo es que las multinacionales sigan obligándonos a consumir energía contaminante que podríamos conseguir gratis del sol. Pregunto a una mujer por una tienda y me dice que vaya mejor al supermercado, porque ya llegaron las cadenas de supermercados a Trujillo y las pilas están más baratas. Esta mujer cree que el hecho de que haya llegado una cadena de supermercados a Trujillo es un avance, y además dice «tenemos», como si el supermercado fuera suyo. Le comento que preferimos una tienda pequeña para ayudar a alguna familia humilde, y la mujer, como si fuera un zombi, insiste en darnos la dirección del gran supermercado. En ella funcionó muy bien la publicidad. En muy poco tiempo nos damos cuenta de que tiene lavado el cerebro y después de darle las gracias nos vamos en busca de una tienda pequeña. Buscando el negocio familiar observamos una cruda realidad. El centro de Trujillo está lleno de locales vacíos y negocios cerrados con carteles de alquiler y venta. Estos locales cerrados hacen que recuerde un viaje que hice hace 15 años por el estado norteamericano de Texas, donde me llevaron a visitar un pueblo fantasma. En aquellos años yo veía mucha televisión y pensé que íbamos a un pueblo como los de las películas del oeste. Sin embargo, lo que encontré fue un pueblo moderno que había sido abandonado poco tiempo atrás. Las tiendas de la calle principal todavía tenían carteles que decían rebajas, liquidación, se vende, se alquila, igual que las calles de Trujillo. Al preguntar a los tejanos sobre las causas de la destrucción de estos pueblos, su respuesta fue que habían sido destruidos principalmente por los grandes centros comerciales. ¿Cómo podía ser esto? ¿Pero no se le dan en España ventajas a los grandes centros comerciales para darle trabajo a la gente? Tardé años en encontrar algunos textos y documentales que explicarán cómo los grandes centros comerciales o malls habían provocado la aparición de estos pueblos abandonados. Decían estos textos que encontré que los centros comerciales, además de usarse para ganar dinero, se utilizaban como herramientas de las multinacionales para conquistar los mercados, destruyendo las economías locales. El truco era muy simple: se ponían los precios a precios de costo o más bajos para que las tiendas pequeñas no pudieran competir. Después se convencía a los políticos para que subieran los impuestos a esas tiendas pequeñas y de este modo los quebraban. Una vez que las medidas cerraban todos los negocios familiares, los grandes centros comerciales se quedaban sin competencia y al no tener competencia subían los precios de los productos para recuperar el dinero que habían rebajado antes. Sin fuentes de ingresos y con las subidas de precios e impuestos, los habitantes de estos pueblos eran obligados a gastar sus ahorros y vender sus propiedades. Una vez destruida la zona, el gran centro comercial se iba a otro pueblo para conquistarlo, dejando al pueblo abandonado. 15 años han pasado desde que visité este pueblo fantasma tejano, y observando cómo en España está sucediendo lo mismo y viendo los locales vacíos del centro de Trujillo me pregunto: ¿será verdad lo que decían estos libros y documentales? ¿Será cierto que estamos viviendo en España una conquista económica disfrazada de progreso? ¿Será que los antiguos conquistadores están siendo conquistados? Al día siguiente esperamos para tomar agua de la fuente que hay junto a la escultura de Francisco Pizarro. Frente a nosotros unas muchachas jóvenes llenan unas botellas de agua y un anciano espera a que las muchachas le permitan el paso. Una de las adolescentes se echa hacia atrás y golpea al anciano que está a punto de caerse. En lugar de disculparse, las jóvenes se ríen del anciano mirándolo con desprecio. Le pedimos al anciano que pase por nuestro lugar y le decimos que si quiere que le cedemos el turno, que no tenemos prisa. El hombre nos pregunta con tono irónico que si no seremos extraterrestres, porque en esta tierra, España, en los últimos años se están perdiendo la educación, el respeto y la vergüenza. En ese momento comienza una emocionante conversación en la que recibiremos la lección más importante de nuestro viaje. Un toque de humildad nunca nos vendrá mal. El anciano, que está de paso por Trujillo, nos contará la historia de su vida para que no cometamos los mismos errores que él.
Nos cuenta que de niño quería ser un hombre de negocio, construir casas y tener mucho dinero. Él y su familia trabajaron sin descanso durante muchas décadas para conseguirlo. Sus propiedades y sus negocios exigían tanto tiempo que nunca tenían tiempo para descansar. Por eso, mientras más crecían sus negocios, más empeoraba su salud. De nada sirvieron a esta persona, ni sus millones ni sus casas, cuando algunos miembros de su familia enfermaron de gravedad por el sacrificio acumulado durante décadas. Los tratamientos de los médicos resultaron tan caros como ineficientes que se gastó gran parte de la fortuna que había forjado durante décadas. Para rematar, a su rescate salió un banquero, amigo suyo de toda la vida, que le recomendó que invirtiera lo poco que le quedaba en unas inversiones que resultaron ser una estafa. El rescate de su amigo banquero, ironías del destino, obtuvo los mismos resultados que el rescate que dieron los españoles a los bancos hace unos pocos años. Los dejaron en la ruina total. Un día, poco antes de encontrarse con nosotros en esta plaza trujillana, este hombre despertó viendo que el sueño que había perseguido durante toda su vida, su sueño de tener dinero y poder, se había convertido en una pesadilla espantosa. Como despedida, el anciano nos recomienda que no cometamos el mismo error que él, que no sacrifiquemos nuestras vidas en busca del dinero o el poder, porque nada de lo que ganemos podremos llevarlo con nosotros al más allá. Nos dice que vivamos la vida felices y nos dediquemos a ayudar a los demás, porque eso es lo único que de verdad, a la larga, nos llevaremos a la tumba. Los milagros. Al día siguiente, José Antonio Ramos Rubio nos lleva a un monumento dedicado al fallecido párroco don Ramón Núñez Martín, un cura muy buena gente y con un gran sentido del humor, según sus propias palabras. Para describirnos la personalidad de este cura, José Antonio nos cuenta que un día don Ramón se puso por error la sotana de otro cura, después de una misa, y salió a la calle con la sotana del otro cura puesta. Se encontró en el camino a un pobre que le pidió algo de comer. ¿Me da usted, padre, algo para comer? Don Ramón, que pensaba que no llevaba dinero, le contestó: hijo mío, ¿qué te voy a dar si yo no llevo nada? Entonces, como se había puesto la sotana del otro cura, cuando se tocó el bolsillo, don Ramón encontró un billete de 100 pesetas, se lo dio al pobre y gritó: ¡milagro, milagro! Cuando el otro cura llegó a por su sotana, don Ramón ya le había entregado las 100 pesetas al pobre. Después de oír algunas anécdotas más de don Ramón, pasamos a escuchar los milagros atribuidos al Cristo de las Aguas, un crucificado que está en la iglesia de Santiago. Según José Antonio, hace muchos años los vecinos sacaron en procesión al crucificado para que se acabara una fuerte sequía. Los documentos registran que, después de la procesión, comenzó a llover, pero también registran que la alegría desapareció justo después, cuando el cura murió repentinamente. Años después regresó la sequía y los vecinos volvieron a sacar al Cristo de las Aguas, y de nuevo la celebración por la llegada de la lluvia llevó a los vecinos a lamentar la muerte del cura tras la procesión. Desde ese día no se ha vuelto a sacar al Cristo de las Aguas en procesión. La cama. Además de estos milagros, José Antonio nos cuenta otros portentos atribuidos al Cristo de las Aguas, en los cuales el crucificado no tuvo absolutamente nada que ver. Esta historia cuenta que en el siglo XIX los sacristanes tenían su capilla y tenían su habitación, su dormitorio, y un sacristán vivía en la parte de arriba, en una habitación que todavía se conserva. Y en aquel tiempo el Cristo de las Aguas era muy milagroso, y no solo porque ayudaba cuando llegaban las sequías o las epidemias, sino también porque las personas que no podían tener hijos le invocaban y a los 3 o 4 días quedaban embarazadas. Pues resulta que en las actas capitulares se atribuye este milagro a que las mujeres que no podían tener hijos subían a la habitación del sacristán, y en la cama de arriba se acostaba con ellas y las dejaba embarazadas. En esa cama, que todavía se conserva, se producían los milagros. El silencio. Es nuestra última noche en Trujillo y esperamos a que comience la procesión del silencio. Por fin veré a los descendientes de los conquistadores en persona, con su Cristo del Perdón, por las calles de la villa. Observo los rasgos de las mujeres de mantilla y me llevo una gran sorpresa. Muchas tienen los mismos rasgos indígenas que veo cada día cuando camino por la Ciudad de México. En la diversidad de sus rasgos se refleja la fusión que comenzó hace poco más de 500 años con la llegada de Colón a América. En el silencio de la procesión voy pensando en lo mucho que ha cambiado el mundo en estos últimos 500 años.
Hoy, poco más de 5 siglos después de la llegada de Colón, los conquistadores ya no llevan armaduras ni llegan en barcos. Hoy los conquistadores llevan corbata y trabajan en bancos. Antes de llegar a la iglesia de Santa María, el griterío de un grupo de jóvenes borrachos rompe el silencio, quitándole a la ciudad el alma. Frente a mí están por primera vez dos mundos que compiten por su hegemonía. De la lucha de estos dos mundos depende el futuro de todo. Por un lado está el mundo moderno, el de los burgueses poseídos por sus egos que creen que el dinero los hace inmortales y ahogan sus espíritus en alcohol. Por el otro está el mundo antiguo, el mundo de estas familias de villanos que caminan en silencio junto al Cristo del Perdón, aferrados a la unión que les da recordar a sus antepasados. Tras una tensa espera, la policía logra parar la fiesta y regresa el silencio. En ese momento la ciudad recupera su alma y las viejas piedras vuelven a brillar. Unos jóvenes alcoholizados salen de la fiesta tan borrachos que apenas pueden mantenerse en pie. Sus figuras desfiguradas son la respuesta a por qué los villanos prevalecieron sobre los burgueses. No hace falta ser un genio para comprender que el mundo de estos dos niños alcohólicos que suben la calle arrastrándose no podrá nunca prevalecer sobre el mundo de los villanos, que alimentan con sobriedad sus espíritus, unidos en la sabiduría y la fuerza que les da encontrarse con ellos mismos en el silencio. A continuación puedes ver un audiovisual que hice sobre los villanos de Trujillo. Las gildas germánicas es lo que en el siglo XVI fueron las cofradías y hermandades penitenciales, que era la reunión de varios vecinos del pueblo para llevar a cabo actos litúrgicos, que luego fueron procesiones de Semana Santa. Bueno, pues en Trujillo lo que hicieron fue que a raíz de las profesiones que se aglutinaban en cada uno de los barrios, por ejemplo, los tintoreros vivían en la calle Tintorero, que todavía se conserva aquí en Trujillo, los zurradores en la calle Zurradores, los pieleros en la calle de los Pileros, los canteros, que eran los auténticos canteros de aquí que hicieron tantas obras en Trujillo, en la calle de los Canteros. Bueno, pues todos esos se aglutinaron en cofradías y hermandades penitenciales y cada uno de ellos sacaban una imagen en procesión. Es un Cristo del siglo XVI, pero muchos de los conquistadores que se marcharon en el XVI a América se bautizaron casi todos en Santa María. Y en Santa María es donde estaba ese Cristo. Yo me estoy imaginando ahora mismo la pila bautismal que hay allí del siglo XIII, allí colocada y el Cristo encima, y Francisco Pizarro, Orellana y toda esa gente, tú imagínate bautizándose ellos y el Cristo del Perdón en la parte de arriba. A cualquier persona eso se le entra en la cabeza, se le mete en el cuerpo esa devoción tan arraigada, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues el Cristo del Perdón es el que sacaban en procesión ellos en la villa. Bueno, pues el Cristo del Perdón estaba en la iglesia de Santa María la Mayor. Y hubo otro Cristo que era el Cristo de la Salud, que es el que está en la iglesia de San Martín. Entonces hubo ahí una polémica entre un Cristo y otro, porque la parte de arriba de Trujillo, lo que es la villa, tenía mucha devoción los villanos, aunque no nos gusta que los digamos villanos, tenían mucha devoción al Cristo del Perdón. Y la zona baja de Trujillo, los burgueses, tenían mucha devoción al otro Cristo, al Cristo de la Salud. Hubo ahí una controversia entre unos y otros, y unos enfrentamientos entre las cofradías para sacar el Viernes Santo, que era el viernes más importante, sacar a un Cristo u otro, porque ambos Cristos eran crucificados. Entonces los de la villa querían sacar al Cristo de la villa y los burgueses, entonces, que eran los nuevos ricos, querían sacar al Cristo suyo, al Cristo de la Salud. Y entonces decidieron sacar por la zona baja de Trujillo, donde nos encontramos actualmente, en la parte baja al Cristo de la Salud y al Cristo de la villa por la parte antigua. Y así se evitaron los enfrentamientos. Al final ganaron los de la villa, porque el único Cristo que se saca ahora es el Cristo del Perdón, el de la villa, y el otro se ha dejado de sacar.
del martirio, o que le han dado. Ay, 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 ah, ah, ay, que hasta a la cabeza lleva ensangrenta del martirio, o que le han dado.